Amén, santos. Himno número 339. Toda escritura, aliento es de Dios, soplada fue por el Espíritu, por hombres santos, ella escrita fue, es la herencia de su plenitud. Este aliento al hombre es como luz, brillan sus rayos en su corazón, en las tinieblas de revelación, al hombre en cuanto a su real condición. Este aliento vida al hombre da, con la naturaleza de su Dios, que imparte al muerto regeneración, transforma y renueva el corazón. Este aliento al hombre enseñará conocimiento santo y divinal, muestra el propósito eterno de Dios y guía al hombre a su meta final. Este aliento fuerza al hombre da, para que él pueda a Dios complacer, poder divino le transmitirá, fuerza al caído y al débil poder, se debe este aliento respirar, para que sea Dios nuestra porción, ejercitando nuestro espíritu, lo recibimos con gran bendición. Amén. Amén. Saludos, queridos hermanos de Bogotá, Colombia. Qué placer otra vez estar frente a frente con ustedes. Esperamos que el Señor nos dé un mensaje apropiado para esta hora. Tenemos la semana 5 y en esta semana el título es Ser un hombre de Dios enteramente equipado. Nosotros primeramente somos hombres de la carne que nacimos del polvo de la tierra. Pero el Señor, Dios, el omnipotente, nuestro creador, nos creó como hombres, pero a la vez puso en nosotros un aliento de vida. Y este aliento de vida que Dios puso en Adán fue para que Adán fuera como un guante que necesitaba una mano. Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza, pero a la vez respiró en sus narices el aliento de vida. Y ese aliento venía de Dios, y el aliento de Dios lleva algo divino, algo precioso, que convirtió a aquel hombre hecho del polvo de la tierra en una criatura extraordinaria, con una capacidad de vivir una vida humana
pero ennoblecida por algo muy especial que había en el plan de su creador. Dios quería que aquella criatura creada llegara a ser un hijo genéticamente de él, para él tener toda una familia que fuera no solamente creada, sino totalmente producida con su divinidad, para que tuviera ambas cosas, su humanidad y su divinidad. La máxima intención de Dios es obtener un Dios hombre. Y Él no quiere un solo Dios hombre. Él tenía el hijo primogénito, que llegó a ser hombre. Era divino y llegó a ser hombre por su humanidad. Y este hijo unigénito era un Dios hombre. Pero Dios quería algo más. Quería un Dios hombre corporativo. Quería tener muchos hijos. Y por eso hizo que su hijo unigénito naciera de una virgen, se pusiera a la humanidad y llegara a ser el prototipo y el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la máxima intención de Dios. Es obtener un Dios hombre corporativo para su manifestación corporativa. Dios quería darse a conocer en el universo. Dios quería darse a conocer a sus criaturas. Y eso lo logró Dios por medio de su Hijo y la multiplicación de éste. Dios no desea un buen hombre. Cuando nosotros recibimos a Dios, tenemos la intención de que lo que Dios quiere es que nos portábamos mal antes y ahora lleguemos a portarnos bien. No. Sea que nosotros nos portáramos mal o bien, no importaba. Nosotros necesitábamos otra fuente, una fuente incorruptible, como dijimos el otro día. Él quería que la fuente divina, que su naturaleza santa, su vida divina, su vida de resurrección, más todo lo que produjo su Hijo, al hacerse hombre, al morir, al resucitar, al ennoblecerse con todo lo que recibió por cumplir con el deseo de Dios. Él quería que todo eso fuera aliento, el aliento de Dios depositado en el hombre, para que el hombre que fue nacido del polvo llegara a ser una criatura de Dios, pero de Dios, conteniendo a Dios dentro de su ser. Entonces aquí dice, Dios no desea un buen hombre, sino un Dios hombre, un hombre de Dios, que tiene el aliento de Dios, que puede representar a Dios, que pueda expresar a Dios. Un hombre que puede expresarlo en sus atributos divinos por medio de sus atributos humanos. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. El aliento de vida infundido en el cuerpo del hombre mediante el soplo llegó a ser el espíritu humano, llegó a ser el espíritu del hombre. Este espíritu era necesario, si no el hombre hubiera sido alma y carne nada más. Podía contactar al mundo externo y podía expresarse psicológicamente, pero faltaba algo, un espíritu humano que pudiera tener, como era la imagen de Dios, recibir al propio Dios, al Espíritu de Dios. El aliento de vida infundido en el cuerpo del hombre mediante el soplo no era la vida eterna de Dios, ni el Espíritu de Dios. No obstante, debido a que el espíritu humano procede del aliento de vida de Dios mismo, es muy parecido al Espíritu de Dios, tan parecido como un guante para la mano. Pero ese espíritu solo
no podría llevar a cabo la expresión de Dios, representar a Dios con la autoridad y ser el representante directo de Dios a todas las criaturas creadas. Dios, como el Espíritu, podía mezclarse con el espíritu del hombre, pues era muy similar. Por tener la imagen de Dios, es como un guante para la mano. Pero para ser un Dios hombre, ese guante tenía que tener al mismo Dios dentro de sí. Esto hace posible que ocurra una transmisión entre Dios y el hombre, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, por lo cual el espíritu humano puede contactar a Dios y ser uno con Él. Dios pasó por todo un proceso para llegar a ser el Espíritu. El Espíritu es como el aire, es como el aliento, es como el viento, es como el vapor, pero a la vez es muy poderoso porque contiene al mismo Dios. Sopló en ellos y le dijo: recibid el Neuma Santo. El Neuma Santo es el Espíritu Santo o el aliento santo. En el Evangelio de Juan encontramos 3 palabras maravillosas: palabra, carne y aliento. La palabra es Dios, la carne es el hombre y el aliento es el Espíritu. El neuma de Dios entró en la carne del hombre por medio del aliento de Dios. La palabra llegó a ser carne para realizar la redención jurídica y luego resultó a fin de llegar a ser el aliento santo que mora en nosotros y nos abastece con mira a nuestra salvación orgánica. Después que usted recibe a Dios por medio de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, Dios empieza a darle a usted orgánicamente todos sus atributos, su esencia misma, su sustancia misma, para que usted poco a poco, orgánicamente, llegue a tener los elementos y las sustancias de Dios, tales como la justicia, como el amor, como la santidad. Todos estos elementos que describen a Dios van a estar en usted. Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Eso nos dice 2 de Timoteo 3:16a. La Escritura, la palabra de Dios, es la exhalación de Dios. Dios exhala por medio de las Escrituras. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, debemos recibir el aliento de Dios dentro de nosotros. Y cuando ese aliento de Dios entre nosotros, cuando nosotros lo damos, exhalamos lo que hemos recibido. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Esas palabras que están en las Escrituras las habló el Señor, y cuando nosotros las leemos hoy en día y la oramos y las recibimos, viene a nosotros el aliento que es espíritu y vida. Todo esto nos revela que ser un hombre de Dios, enteramente equipado, un hombre de Dios con el aliento de Dios, requiere que ejercitemos nuestro espíritu. Según nosotros ejercitamos nuestra mente, según ejercitamos nuestro cerebro, según el corazón late, nosotros tenemos algo que se llama espíritu, que es para inhalar el espíritu de Dios, y las palabras de Dios entran en nosotros. Nosotros, a través de la caída, fuimos hechos para el mal, pero el Señor, al regenerarnos, al redimirnos delante de Dios, nosotros pasamos a ser unas criaturas completamente diferentes, porque el mismo Dios penetra en nosotros para cambiar y transformar lo que era natural en algo especial.
La escritura dada por el aliento de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Eso es lo que hace la escritura en nosotros. Hermanos, la Biblia es un tesoro demasiado grande, porque esto es lo que nos puede capacitar a nosotros para expresar a Dios. La Biblia es el aliento de Dios y este aliento es el espíritu y a la vez el espíritu de vida. Nuestra lectura de la Biblia debería consistir en que inhalemos a Dios para recibir vida y nuestra enseñanza de la Biblia deberá consistir en que exhalemos a Dios para impartir esa vida a los demás y unos a los otros. Ese es el encargo que Dios nos ha dado a nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Un hombre de Dios enteramente equipado lee la Biblia con toda oración y petición. El apóstol Pablo nos pide eso, que vayamos a Dios con toda oración en general y con toda petición en particular, pero en el Espíritu, a fin de que inhalemos a Dios y ministremos la palabra como Espíritu, a fin de exhalar a Dios impartiéndose en otros. Nosotros podemos impartir a Dios cuando lo que hemos inhalado sale de nosotros y produce vida en los demás. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que esta es la voluntad de Dios para nosotros. La enseñanza equivale a la revelación. Enseñar consiste en quitar el velo para que otros puedan ver algo del Dios triuno y su economía expresado por medio de nuestras palabras. La convicción proviene de la revelación que hemos visto. Siempre que vemos algo de Dios, nos damos cuenta de nuestros errores, delitos, carencias y pecado. Y el resultado es que somos redarguidos y reprendidos. Cuanto más vamos a Dios y cuanto más vemos a Dios, conocemos a Dios y amamos a Dios, más nos aborreceremos a nosotros mismos y nos negaremos a nosotros mismos. Porque cuando uno ve la luz de Dios, esta luz no solamente alumbra, sino que va quemando todo lo que es carencia, pecado, todo lo que viene de la vida natural e impartiendo la vida divina en nosotros. La corrección viene después de ser redarguidos y es cuestión de rectificar lo incorrecto. Volver a alguien al camino correcto y restaurar a una persona dejándola en una condición recta delante de Dios y justa delante de Dios, aún hasta el punto de ser justicia para Dios. El trabajo que Dios hace, que Cristo, por medio de Cristo en nosotros, es para que nosotros lleguemos a ser justicia para Dios. El resultado de que Dios exhale por medio de las Escrituras para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia es que el hombre de Dios llega a ser cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Hermano, la buena obra no son las obras que hacemos nosotros, sino son las obras que están de acuerdo con lo que Dios quiere. Dios no quiere nada que venga de nuestro entendimiento natural. Nuestro entendimiento natural no perdona ofensa. Sin embargo, cuando le preguntaron al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? El Señor dijo Pedro, 7 veces. Y el Señor le respondió, no 7, sino 70 veces 7. Esto es lo que es bueno delante de Dios. Un hombre de Dios es un Dios hombre, uno que participa de la vida, naturaleza y la naturaleza de Dios, con la cual es uno con Dios en su vida
y naturaleza, y de ese modo, en vez de expresar al hombre natural, expresa a Dios. En vez de expresar a Caín, expresa a Dios. La respiración de Dios, además, produce Dios hombre. Necesitamos inhalar continuamente al Dios triuno leyendo las Escrituras, porque ellas manifiestan a Dios en nuestro espíritu y nos dan la sabiduría para seguir adelante y el entendimiento de lo que Dios quiere. Continuamente debemos inhalar al Dios triuno leyendo las Escrituras con oración a fin de instruir en justicia. Recibir la palabra de Dios como aliento de Dios a fin de estar constituido con Dios mismo. Esto también es recibir la palabra de Dios como espada de espíritu a fin de aniquilar al adversario de Dios. El adversario está dentro de nosotros, tan cerca está, no solo en la casa, sino aún en nuestra carne. Por eso es que la palabra de Dios es una espada de dos filos. La palabra puede cortar, es constante en la Biblia y llega a ser la palabra instantánea, la palabra aplicada y hablada en el momento por el Espíritu. En cualquier situación, dicha palabra es el Espíritu como la espada que aniquila al adversario. Por eso es que nosotros necesitamos constantemente usar tiempos para estar en la palabra. Cuanto más tomamos la palabra de Dios con toda oración en el Espíritu, más son aniquilados los elementos negativos en nuestro ser y a la postre el yo, el peor de todos los enemigos, el enemigo del cuerpo, será aniquilado. Nosotros nos regimos por el yo, pero la palabra de Dios puede ir aniquilando todos los problemas que produce nuestro yo, nuestro ego. Siempre que nos sentimos perturbados por algo negativo presente en nosotros, deberíamos tomar la palabra de Dios con toda oración en el Espíritu. Oh Señor Jesús, cuando los elementos negativos en nosotros son aniquilados al orar, leer, el Señor es victorioso. Él nos ha dado esta herramienta. Santo, cuando nos sentimos abrumados por las acechanzas del enemigo, tenemos que acordar que tenemos una manera de liberarnos. Y esto es la palabra de Dios, orando, leyendo la palabra. Los vencedores guardan la palabra del Señor al acudir siempre al Señor para contactarlo como la palabra viva en la palabra escrita, a fin de que Él pueda llegar a ser la palabra aplicada por el Espíritu en el momento necesario e impartida en ellos y que ellos puedan impartirlo en nosotros. Vamos ahora a los días de la semana. En el día 1 de la semana 5, aquí tenemos un versículo en Génesis 2:7 y otro en Juan 20:22. En Génesis 2:7 nos dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó el hombre a ser un alma viviente. Hermanos, el aliento de vida que fue soplado en la nariz del hombre no era la vida eterna de Dios, pero ya dijimos que era tan parecido al Espíritu de Dios que esto hace posible que ocurra una transmisión entre Dios el Espíritu y el Espíritu del hombre, por lo cual el espíritu humano puede contactar a Dios y ser uno con Él. En Juan 4:24, cuando el Señor está hablando con la samaritana, Él le dice
mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque tales el Padre busca que le adoren. Yo estaba en Jerusalén y el chofer de la guagua, del camión o del bus, era palestino. Y donde quiera que yo estaba, él estaba escuchando. Y como yo vi que siempre estaba escuchando, yo me aparté de los demás y llamé a este hombre. Y yo le dije, enséñame a adorar a tu Dios como tú lo haces. Y él empezó a enseñarme, doblándose y echando el cuerpo hacia abajo. Y yo le dije, pero es que no, Dios es espíritu. El Dios que tú amas no es una cosa, no es un ritual. Y Él quiere que los que le adoren en espíritu y con veracidad. Y yo le dije, el espíritu es como esto, el aliento, de distintas formas del espíritu. Y entonces le dije, quiero probar si tú puedes recibir al Señor. Y lo hice que fuera a 1 Corintios 12:13. Y oiga lo que dice aquí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. ¿Puedes tú decir Jesús es Señor? Vamos a probar. Dice, sí puedo. Y digo, Jesús es Señor. Digo, dilo más fuerte, más profundo, más adentro. Jesús es Señor. Digo, oh Señor Jesús. Él dijo, oh Señor Jesús. Porque aquí dice que nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. Digo, para tú decir Jesús es Señor, el Espíritu Santo te lo tiene que permitir y te lo ha permitido a ti. Entonces ahora tú puedes adorar a Dios en espíritu y con veracidad, porque la verdad de Dios es que Él es espíritu y solamente los que le adoran tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo mencionado en Juan 20:22 era el Espíritu que se esperaba en 7:39 y que fue prometido en 14, 16, 17, 26, 15, 26. Por lo tanto, cuando el Señor infundió al Espíritu Santo en los discípulos, al soplar en ellos, se cumplió la promesa que Él había hecho acerca del Espíritu Santo como el Consolador. El Señor le prometió a ellos de antemano que Él se iba, los iba a dejar, pero que volvería en otra forma. Él, como Jesús de Nazaret, no podía entrar en ellos, pero después de su muerte y su resurrección, Él llegó a ser el Espíritu dador de vida. Él llegó a ser el Espíritu y como tal, Él entró en la casa con todo cerrado. Y cuando sopló, se sopló en los discípulos como Espíritu. El Espíritu Santo en los discípulos, al soplar en ellos, se cumplió la promesa que Él había hecho acerca del Espíritu Santo como el otro Consolador. Esto difiere de Hechos 2:1-4, donde se cumplió la promesa que había hecho al Padre. El Padre hizo una promesa en Lucas 24:49 y en Hechos 2, el Espíritu como un viento recio y estruendoso vino en forma de poder sobre los discípulos para la obra. No solamente el Espíritu entró en ellos cuando el Señor se sopló,
y llegó a ser el Espíritu mezclado en ellos, sino que a la vez el Espíritu Santo entró en ellos para la obra, para que pudieran llevar a cabo la obra de Dios. Sin este Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no hubiera bajado como lengua de fuego sobre ellos, ellos no hubieran tenido poder para llevar a cabo la obra de Dios. Y esto fue extraordinario. ¿Por qué? Siendo de distintos lugares, todos entendían lo que hablaba Pedro. Esto fue un milagro extraordinario. En el día 2 se nos dice, en 2 Timoteo 3, 14, 16, le dice Pablo, el apóstol, a Timoteo, su hijo espiritual: pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quiénes has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es una gran ventaja cuando enseñamos a nuestros hijos a entender las sagradas escrituras. Este mandato Dios se lo dio a sus creyentes, a sus seguidores, para toda su familia. Pero en el Nuevo Testamento es todavía más fuerte. Nosotros tenemos esa responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos sin darle un entendimiento demasiado avanzado, de acuerdo a su entendimiento y a su edad. Pero tenemos que enseñarle a amar a Dios y a temer a Dios. Y enseñarle también que somos descendientes, porque nuestra descendencia es gloriosa, porque nuestro final es entrar a la gloria de Dios. Y para eso necesitamos desde ya ir sembrando las escrituras, la verdad en nuestros hijos y en nuestros descendientes. La escritura, la palabra de Dios como corporificación de Dios, el Espíritu, también es la corporificación de Cristo. Porque Cristo hoy en día no es el Jesús que caminaba por Galilea. Cristo hoy en día es el Espíritu. Y más que nada, es el Espíritu todo inclusivo, que tiene su encarnación, que tiene su vivir humano. Todos estos elementos fueron añadidos a este hombre divino. Muerte, resurrección, ascensión y sobre todo que Él descendió como el Espíritu y le dio el poder a los discípulos para que pudieran llevar a cabo el libro de los Hechos. Y la palabra creció porque el Espíritu y la palabra crecieron. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, no nos enseña que leamos las Escrituras de una manera ordinaria y secular. No es un periódico para ver los chismes. No, es un manjar para disfrutar todo lo que el Señor es, todos sus atributos, todo lo que nosotros necesitamos inhalar de Él para nuestra constitución, lo divino, lo celestial, lo eterno. Debemos tomar la palabra de Dios con oración porque conforme a 2 de Timoteo 3:16, las escrituras son dadas por el aliento de Dios. Esto indica que ellas son la exhalación de Dios. Dios exhaló en las escrituras, así que al leer las escrituras deberíamos recibir el aliento de Dios. Cuando Dios sopla su aliento, Él se exhala a sí mismo, y cuando leemos las escrituras o cuando recibimos las escrituras, nosotros inhalamos a Dios dentro de nosotros. Por tanto, la lectura de la Biblia conlleva que Dios exhala y que nosotros inhalamos. Pero seguimos a nuestro Dios. También debemos luego nosotros exhalar lo que hemos recibido y dárselo como inhalación
a los que nos rodean. Si bien todos los libros seculares son iguales en naturaleza, la Biblia es distinta de todos los demás libros porque la Biblia es única, porque el contenido de la Biblia es Dios mismo. Y Dios es espíritu. El contenido de la Biblia es el Espíritu de Dios en nosotros. Oh Señor Jesús, te agradecemos que tú vives en nosotros. Hermanos, no podemos olvidar que la Biblia es el aliento de Dios y este aliento es el Espíritu. Y el Espíritu es la misma vida de Dios dispensada en nosotros. Cuando usted respira el Espíritu, recibe no solo la revelación, recibe también la reprensión, recibe también la corrección, recibe también la instrucción. Además, recibes el Espíritu y la vida. Al enseñar en la escuela de la verdad, necesitamos tocar el Espíritu. Debemos tener la sensación de que estamos tocando no solo el Espíritu de Dios, sino también el Espíritu de nuestros estudiantes. No enseñe a los muchachos de manera secular, sino permita que el Espíritu sea manifestado e inhalados por ellos. Aquí en el día 3 tenemos segunda de Timoteo otra vez, 3:16, que habla de las Escrituras. Pero aquí se añade Efesios 3:9. Efesios 3:9 dice, alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo habla de este misterio que fue escondido, pero él dice que ahora nos ha sido revelado. Ese misterio fue revelado a Pablo y ha sido revelado a nosotros. Con relación a Dios, la Biblia es la respiración de Dios. Con relación a nosotros, la Biblia nos es útil en 4 asuntos: enseñanza, convicción o reprensión, corrección e instrucción. La secuencia en que estos términos se presentan es muy significativa. ¿Por qué se menciona primero la enseñanza y no la instrucción? Porque aparece la corrección antes de la instrucción y la convicción antes de la corrección. ¿Y por qué lo primero es la enseñanza? Si tenemos la suficiente y apropiada experiencia espiritual, nos daremos cuenta de que en 2 Timoteo 3:16 la enseñanza equivale a revelación. La Biblia tiene velos. Dice que hasta el día de hoy los que leen tienen un velo, el velo de Moisés. Pero la enseñanza nos revela la realidad divina. Entonces, por eso tenemos que contactar a Dios en nuestro espíritu para que nosotros veamos cuál es la economía de Dios. Y la economía de Dios es dispensarse a sí mismo, dispensar su vida, dispensar su naturaleza, dispensar todos sus atributos, santos, justicia, equidad en nosotros. Esa es la revelación de Dios. Hasta que nosotros, la economía de Dios, lleguemos a ser igual que Él en vida y naturaleza, aunque no en la verdad, en la divinidad. La Biblia es útil para enseñar porque es útil para develar, para quitar el velo. Y cuando nosotros vamos al Señor, tenemos que pedirle que quite el velo que está en nosotros. La razón por la que somos redarguidos y reprendidos es porque estamos mal de muchas maneras y aspectos diferentes. Tal vez estemos mal con Dios, tal vez estemos mal con Cristo o con el Espíritu. ¿Cuántas veces el Espíritu nos refrena y nosotros seguimos adelante cuando el Espíritu nos ha dado un gran no?
un gran no. Hacemos nuestra voluntad y no escuchamos al Espíritu. Quizás estemos mal con la iglesia. Piense, quizás estemos mal con la iglesia, con los hermanos y las hermanas. O es posible que lo estemos con nuestro cónyuge, con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestros vecinos, incluso con nosotros mismos. A veces abusamos de nosotros mismos. La mente dice, ya es suficiente, y nosotros seguimos comiendo, bebiendo, porque está sabroso. Pero ya el cerebro dijo hasta aquí. A veces con nosotros mismos abusamos, sabiendo que nos estamos haciendo daño. Podemos estar equivocados en la forma en que gastamos nuestro dinero, en la manera que usamos el tiempo o en el modo en que nos vestimos y el estilo en que nos peinamos. Ya que podemos estar errados en tantos aspectos, somos reprendidos por medio de la revelación que recibimos al leer las Escrituras. Y con base a nuestra experiencia sabemos que a menudo somos reprendidos inmediatamente después de recibir una revelación. Puedo testificar que en ocasión tras ocasión he sido redarguido por una revelación que recibí al leer la Biblia o de una enseñanza. ¿No ha tenido usted la experiencia? Puesto que somos pecaminosos e injustos, necesitamos la reprensión que viene mediante la enseñanza verdadera que hay en la palabra de Dios. Acá en el día 4 tenemos a Filipenses 3:9. Dice que y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, mi justicia propia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él buscaba su justicia propia creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor, cuando se le apareció, le dijo, duro de servir. Pero como él recibió al Señor y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor lo fue guiando, su voluntad llegó a ser una con el Señor. Y dejó de tener una voluntad dura y empezó a tener una voluntad fuerte, pero flexible para con Dios. Un hombre de Dios es uno que participa de la vida y la naturaleza de Dios, de modo que llega a ser uno con Dios en su vida y en su naturaleza. Este es el apóstol Pablo. Y en 6:17 en 1 Corintios se nos dice, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Nosotros como cristianos tenemos que tener nuestro espíritu humano unido al Señor. Y así lo expresa. Esto corresponde al misterio de la piedad, que es Dios manifestado en la carne. Muchos quieren saber qué es la piedad. Es Dios manifestado en la carne. No en que usted le dé 5 centavos a alguien que le pide por caridad. Manifiesta usted a Dios en la carne. Este es el misterio de la piedad. Y esto solo se consigue cuando somos uno con Dios y uno con el Espíritu, en nuestro espíritu humano. Por medio de la Escritura, dada por el aliento de Dios, el hombre de Dios llega a ser cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Y aquí la palabra cabal significa completa y perfectamente capacitado. Dios quiere un hombre que sea completamente cabal, completamente capacitado para toda buena obra. Toda buena obra es buena porque el único que es bueno en el universo es Dios mismo. Y si Dios no está en tu obra, no es buena. Es por medio de Dios que la obra es buena. El Señor le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Pero en el siguiente capítulo, en Lucas 19, en el 18, los discípulos le dijeron, ¿quién puede salvarse? Porque el hombre rico se fue muy disgustado
Y el Señor le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y entonces en el capítulo siguiente, en el 19, viene este hombre, Zaqueo, y cuando lo presenta dice, y rico, y Zaqueo tuvo una salvación dinámica. Eso prueba que Jesucristo es Dios. ¿Quién podrá ser salvo? No importa su trasfondo. Jesucristo es Dios. Y Dios es bueno porque Él, por medio de Cristo, nos ha llenado con su bondad. Es posible memorizar versículos de la Biblia y recitarlos sin experimentar ninguna reprensión. Pero cuando recibimos una revelación en la palabra, dicha revelación pone en evidencia y al descubierto nuestra pecaminosidad y nos reprende. No nos reprende un hombre, ni nos reprende Dios directamente. Más bien somos reprendidos por la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra tiene el poder de reprendernos. Tal clase de reprensión nos corrige espontáneamente y al ser corregidos obtenemos la instrucción en justicia. El resultado es que somos enmendados y llevados a la línea correcta. Podemos ser enmendados en cierto asunto y ser traídos a la posición correcta, pero quizás no de una vez por todas. Por eso es que tenemos que ir constantemente al Señor, porque todavía tenemos este tabernáculo. Este tabernáculo es de muerte, pero en este tabernáculo está un tesoro, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Oh Señor Jesús, por ejemplo, supongamos que un hermano está mal con su esposa. Bajo la revelación de la palabra es reprendido y enmendado. Él se arrepiente y le pide perdón a su esposa y como resultado de esto está bien con ella. Pero después de unos días puede ser que vuelva a estar mal con ella, por lo que una vez más necesita ser corregido, necesita ser enmendado, necesita ser reprendido. Oh Señor Jesús, a fin de que llegue a ser un hombre cabal, un hombre maduro, un hombre de Dios, o sea, ¿por qué no decirlo? Un Dios hombre. Santos, nosotros tenemos que entender el valor de las Escrituras. Ellas son útiles para redarguirnos. En el día 5 tenemos este versículo de Efesios. En Efesios 6, 17 al 18 dice, y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. De aquí es que sacamos la expresión orando, leer o leer orando. Porque en la palabra tenemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que penetra hasta partir los huesos, la coyuntura, hasta los tuétanos. Ese partir de la palabra separa el alma del espíritu, que cuando nosotros pecamos se hicieron una y el alma prevaleció. Pero cuando la palabra viene como espada, pone las cosas en su lugar y entonces quien manda es nuestro espíritu humano que está mezclado con el espíritu divino y el alma llega a ser un órgano apropiado porque ha sido renovada por la experiencia del espíritu dominando o como cabeza de nuestra alma, que es
como las mulas con que describió Salomón a su compañera al principio. La palabra es la Biblia, pero si esta palabra es solo letras impresas, no es ni el espíritu ni la espada. La palabra griega traducida palabra en Efesios 6:17 es rema y se refiere a la palabra que el espíritu nos habla en cierto momento para una determinada situación. Cada vez que vamos a la palabra, meditamos en ella, pasamos tiempo en ella, la interpretamos, buscamos los versos afines, recibimos una enseñanza clara que nos llena y nos revelan y nos exponen y a la vez nos hacen madurar. Cuando el logo, la palabra constante de la Biblia, llega a ser el rema, la palabra específica para el momento, ese rema es el espíritu. Ese rema que viene a ser espíritu es la espada que hace pedazos al enemigo. El enemigo está en nuestra carne. Por ejemplo, es posible que leamos algunos versículos una y otra vez y sin embargo estos siguen siendo el logos, la palabra en letras. Esa palabra no puede matar a nadie. Pero un día esos versículos se convierten en rema para nosotros, es decir, llegan a ser el hablar presente, instantáneo y viviente. En ese momento, ese rema se convierte en el espíritu y por esta razón en Juan 6:63 el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En este pasaje, el texto griego también usa la palabra rema. La palabra hablada para el momento es el Espíritu. Cuando te dice que es el Espíritu, habla del Espíritu de Dios. Y cuando te dice que es vida, habla de la vida eterna, de la vida increada, de la vida divina. Esa clase de palabra es la espada. Por consiguiente, la espada, el Espíritu y la palabra son uno. Además, nosotros y no el espíritu, somos quienes usamos esta espada para aniquilar al enemigo. Casi todos los dardos de fuego provienen del enemigo. Casi todo. Él tiene manera de mandarnos pensamientos y tiene manera de tratar de que estemos sujetos y que nos arrepintamos 30 veces de la misma cosa. Y no nos acordamos que cuando el Señor perdona, también Él olvida. Pero Satanás siempre está detrás de nosotros con la misma cantinela. Aprenda a hablarle, aprenda a decirle, ya el Señor me perdonó y el Señor cuando perdona también olvida. Santos, tenemos que saber cómo tratar con el enemigo. El enemigo está fuera de nosotros, pero el adversario está en nosotros. Es al adversario quien nosotros tenemos en nuestro interior. Por esto vemos que debemos enfrentarnos tanto con el adversario como con el enemigo. En nuestra experiencia a la postre nos damos cuenta de que nuestro más difícil enemigo está en el yo. Ese yo que tanto nos domina no solamente es el enemigo del cuerpo, porque somos egoístas y no vemos la necesidad de Dios, que es el cuerpo, sino que buscamos todo para nuestro disfrute. Nuestro peor enemigo es el yo y en muchas ocasiones somos tentados no por un enemigo objetivo, sino por el yo, nuestro propio ser interior, buscando lo nuestro y no lo que es para edificación del cuerpo y para expresar los atributos de Dios. Ya que el yo es el principal enemigo, necesitamos experimentar el poder aniquilador de la palabra de Dios. Por una parte, cuando oramos, leemos, somos nutridos, y por otra, ciertos elementos son aniquilados. Tal vez lo perturben las dudas, el odio, los celos, el orgullo o el egoísmo. ¿Sabía usted que estas cosas pueden ser aniquiladas orando, leyendo la palabra de Dios?
Por medio de orar, leer, nuestro adversario interno es aniquilado. Después de orar, leer la palabra, descubriremos que el adversario que nos atacaba desapareció. ¿Cómo venció el Señor Jesús a Satanás? Él no peleó con Satanás hombro a hombro. Él lo venció con la palabra. Escrito está, Satanás, al Señor Dios servirás, amarás, y a Él solo servirás. Pero Satanás siempre está quien lo adore. Nosotros adoramos al Dios vivo. Oh, Señor Jesús. Después de orar, leer la palabra, descubriremos que el adversario que nos atacaba desapareció. Lo atacó con la palabra y el Señor lo ahuyentó con la palabra. Debemos seguir los principios de acuerdo a lo establecido en la palabra, de acuerdo a nuestro hermano mayor. Así Él espantó al diablo y así nosotros tenemos que hacerlo también. Oh, Señor Jesús, hablando en términos prácticos, Satanás ha sido aniquilado por la palabra que hemos ingerido. Por eso tenemos nosotros que estar llenos de la palabra, porque por medio de ella es que podemos acabar con las acechanzas del enemigo. En Apocalipsis, el día 6, 1:16 nos dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Otra vez, una espada aguda de 2 filos sale de la boca del vengador. Y en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y operativa y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hablamos de la palabra como espada de 2 filos, aquí es que está la cosa. Discierne los pensamientos, esto tiene que ver con el alma. Discierne, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos damos de cuán engañoso es nuestro corazón. No soy una persona hecha de piedra que no puede ofenderse. Ciertamente he sido ofendido muchas veces en la vida de iglesia y en mi vida familiar. ¿Cómo he podido pasar por todas esas ofensas? ¿Cómo pasa usted cuando lo ofenden? He podido pasar por ellas al recibir la palabra como espíritu, porque el espíritu es la espada de doble filo. Nosotros cuando caemos en el alma, hay personas que se han salido de la iglesia por no poder perdonar a un hermano. La palabra que recibo como espíritu llega a ser la palabra con la que aniquilo al enemigo. Aparentemente la espada del espíritu mata mis emociones, pero en realidad mata al espíritu maligno que está en el aire, el cual se aprovecha de mis emociones. Esta espada mata mis emociones directamente, pero también mata al espíritu maligno indirectamente. Las estratagemas del diablo es meterse en nuestra mente. Si no fuera por la palabra como espíritu, que es la espada que mata, no podríamos permanecer en la vida de iglesia con el paso de los años. Mientras más tiempo usted lleve en la vida de iglesia, más fácil es de que se ofenda o que guarde ofensas. ¿Cómo curamos esto? Por medio de la palabra como espada de 2 filos. Durante más de medio siglo he estado viajando, visitando las iglesias y teniendo contacto con miles de santos. Sin la palabra como espíritu que aniquila a todo enemigo,
no podía estar todavía aquí ministrando. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios como espada de dos filos. Y ya con esto terminamos. Según lo dicho por Pablo, al final de la epístola de los Efesios, que es un libro relacionado con la iglesia, necesitamos recibir la palabra de Dios de una manera viviente, es decir, recibirla como espíritu. De esta manera, el espíritu llega a ser la espada que aniquila. Esta espada primero nos mata directamente y luego mata indirectamente a la potestad de las tinieblas que está en el aire. La palabra que recibimos como espíritu de una manera viva es el antibiótico, escuche bien, espiritual, que mata los microbios en nuestro interior. Cuando estos microbios son exterminados, las huestes malignas que están en el aire no tienen manera de aprovecharse de nosotros. Entonces podemos disfrutar de la vida del cuerpo y una vida de iglesia saludable. No el yo, sino la vida del cuerpo. No el yo, el ego, sino la vida saludable de la iglesia. Esto es lo que queremos en la iglesia de Bogotá y en todas las iglesias representadas esta noche. Señor, tú nos has revelado esta noche la utilidad del Espíritu como la palabra de la espada de dos filos. Señor, queremos aniquilar a los enemigos, al adversario y a todo poder maligno que engaña nuestros corazones y que nos gana en nuestra mente. Amén, Señor. Estamos contigo y permanecemos en ti. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque tenemos la manera de escapar de toda esta vanidad de nuestra alma y que sea nuestro espíritu el que prevalezca en todos nuestros asuntos de nuestra vida cristiana, de nuestra vida familiar, de nuestra vida de iglesia y en la vida del cuerpo. Haznos útiles para ti, Señor. Benditas sean las iglesias en cada localidad. Amén.